Fidel Castro. Hay que empezar a hacer una diferencia entre Cuba y Fidel Castro. Una asociación transnacional que tiene vínculos y fines ideológicos, políticos y criminales. Fue creado efectivamente en 1990 a raíz de la caída del muro de Berlín y de la desintegración de la Unión Soviética. Las dictaduras que recibían un sueldo de Moscú se quedan en el paro, ¿no? Entonces Castro se da cuenta que tiene que formar otra cosa y con Ignacio Lula de Silva forman este Foro de Sao Paulo en el 90. Entonces lo primero que vio yo creo que fue la posibilidad de una gran complicidad con Ignacio Lula da Silva para hacer todo lo que él quería hacer a través de Brasil y de lavar también su imagen a través de este personaje que llegaba por la vía democrática, que llegaba con una gran popularidad indudablemente. En cuanto todos estaban hablando que mira, se acabó la Guerra Fría, se acabó el comunismo, ellos estaban discutiendo y se reinventando. En las últimas 3 décadas, el foro ha saltado las instituciones de países como Venezuela, como Nicaragua, Bolivia, Ecuador, del Brasil presidido por Lula y por Rousseff, o de España a través de Podemos. Y sus acciones han contribuido a desestabilizar un gran número de naciones, como actualmente está ocurriendo en Chile y en Colombia. Fidel Castro es el origen y la mente del Foro de Sao Paulo porque él llevaba mucho tiempo detrás de la idea de convertirse en un Bolívar posmoderno y tratar de ser el gran jefe de Sudamérica. El foro ha funcionado como un bloque, con una enorme relación y transferencia de apoyos, de tecnologías, de conocimiento y de dinero entre sus miembros. Pero también es importante señalar de que dentro de este intento de la izquierda de controlar la zona hay como 2 variantes. Está la venezolana, que fue muy fuerte al comienzo, cuando Chávez estaba vivo, antes de que Venezuela sea el estado fallido que es hoy en día, y la brasilera. ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Sumergen a los distintos países, como ha hecho el socialismo a lo largo de la historia, en la pobreza, en la violencia, en la división dentro de la sociedad. Lo que ellos quieren, siempre hablan, es que quieren traer a una sociedad la igualdad. Y cuando todos están pobres, solo ellos quedanse bien. Es que el gran experimento del comunismo con la clase media se hizo en Cuba, desde el punto de vista económico y sobre todo desde el punto de vista de las ideas, porque en economía lo principal son las ideas, la creatividad de esas ideas es lo principal que ellos quieren destruir. Lo primero que te quita el comunismo, lo primero que te agarra el comunismo así, con una garra tremenda, es el alma. El espíritu. Hay un nivel de rapidez en vaciarte que es lo que más aterra. Lo que más aterra. Y lo hacen primero con los niños. Si necesitamos 300.000 jóvenes dispuestos a cumplir una misión de cualquier tipo, nosotros los tenemos. Chiaramente era un regime totalitario, per certi versi molto violento, per certi versi sanguinario, e dopodiché Cuba ha dato, come noi sappiamo, copertura anche agli altri regimi che sono sorti, che sono nati in America Latina e che si stanno portando avanti, per cui da questo punto di vista sicuramente
acantonadas en Caracas y Maracay, trataron de derrocar al gobierno constitucional de Carlos Andrés Pérez a través de un asalto armado contra el Palacio de Miraflores y otras dependencias oficiales del país. El este de Caracas se vio sacudido a la medianoche por intensos combates entre las fuerzas leales al gobierno y las tropas insurgentes que coparon la Casona, el Palacio de Miraflores y cuarteles de la Guardia Nacional y la DICIP. Hugo Chávez conoció a Fidel Castro en el 94, supuestamente, parece que él había estado antes, pero cuando lo conoce de verdad es en el 94, el hechizo es mutuo. Incluso creo que hay una frase de Chávez, le acaricié la barba y ahí quedé... Es una cosa muy, además, muy extraña, ¿no? Pero, ¿qué le pone a Nicolás Maduro a Hugo Chávez? Es Fidel Castro. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro había estudiado desde el año 86 en la Escuela de Cuadros del Partido Comunista de Cuba, en Cuba. Nicolás Maduro, incluso cuando ya la posibilidad de Chávez ya estaba esquilmada y terminada, no solo por la enfermedad, sino porque ya lo habían chupado la mitad del país, pues queda Nicolás Maduro, que es la pieza formada, entrenada por el castrismo, que le han puesto los Castro a Hugo Chávez en el camino. Y el ejemplo más evidente de su modus operandi es Venezuela, que es uno de los grandes países de Iberoamérica y que ha sido convertido en una tiranía y que ha condenado a la pobreza a más del 90% de su población, en un desastre político, en un desastre económico, en un desastre humanitario, por el cual deben pagar Nicolás Maduro y todos sus secuaces. Mira, si volvemos en tiempo y hablamos con un venezolano en los 90, y mira, en 15 años se van a salir 10% de la población, porque aquí en Venezuela se van a tener hambre, se van a perseguir las personas que son contra el régimen de Chávez. Las personas se irían a reír de su cara. No, mira, no, está loco. ¿Cómo? ¿Venezuela? Venezuela no, Venezuela está muy bien. Venezuela estamos que muchos empleos, turística, mira, país guapísimo, potenciales increíbles. Pero se pasó en menos de 15 años. Más de 4 millones de personas ya salieron de Venezuela. Es la mejor crisis migratoria que tenemos en la historia de Latinoamérica. ¿Quién se va a querer ir de su tierra, donde nació, donde jugó? Pero si aquí no se puede, hay que buscar un nuevo horizonte. Toda mi vida la llevo en 2 maletas y lo hago por mis hijos, porque mis hijos no tienen futuro en Venezuela. Io credo che il nemico più aggressivo, il nemico principale rimanga oggi Maduro, rimanga il regime venezuelano, è la ragione per la quale noi continuiamo e continueremo fino a quando Maduro continuerà a usurpare il potere in Venezuela. De hecho, el Foro de Sao Paulo se propuso controlar América Latina y socavar sus democracias liberales para desde aquí, como en efecto está haciendo, expandirse a otras regiones del mundo. El foro está basado sobre las ideas de Antonio Gramsci, ¿no? Antonio Gramsci, que es el fundador del Partido Comunista Italiano, en los años 20 se dio cuenta que lo que había prometido Marx y Engels no funcionaba, que el proletariado no era una buena base, porque el proletariado creía en Dios, creía en la religión, creía en el Estado-nación, era patriótico y creía en el sistema capitalista. Entonces Gramsci se da cuenta que el cambio tiene que venir a través de la cultura. Y el Foro de Sao Paulo se da cuenta de eso, que tiene que cambiar la cultura. Es un marxismo cultural, pero marxismo cultural por razones prácticas. Cuando tiene una revolución cultural, la izquierda llegaría al poder automáticamente. Y las personas poco a poco estarían viviendo en un sistema comunista o socialista, como quiera, sin se dar cuenta de esto. Entonces, ¿qué empezaron a hacer estos seguidores de Gramsci? A poner en las universidades, principalmente, profesores que estaban ahí enseñando el marxismo, comunismo de manera suave, para que ahí saliesen jueces, políticos, sindicalistas, a todo punto donde saliera un profesional para trabajar. Gramsci decía que
ahí estaría un agente transformador de la sociedad. Por encima de todo, somos marxistas-leninistas. Sí, de hecho hay varias evidencias para demostrar los vínculos con organizaciones criminales por parte del Foro de Sao Paulo. Una de ellas es la sola participación que tiene la narcoguerrilla colombiana en su seno, como es la guerrilla del ELN y la FARC, y el cartel de los soles de Venezuela. Por otra parte, varios de sus miembros han sido enjuiciados por corrupción, como es el caso del expresidente brasilero Lula da Silva. Las constructoras brasileras hacen una alianza con Lula, con el Partido de los Trabajadores, y de la mano llevaban a estas constructoras que repartían coimas, se llama en Sudamérica, sobornos por doquier. Está Andrade Gutiérrez, está UAS, está Camargo Correa, y la más importante fue Odebrecht. Lula se convirtió en lo que ya sabemos hoy en día que es, o sea, un corrupto, un ser de un gran extremismo hacia el comunismo y no un mediador socialista o de centro socialismo o cosas así, ¿no? Hasta hoy están por las calles hablando que Lula libre, Lula es un perseguido político, cuando en la realidad sabemos que es el protagonista del mejor escándalo de corrupción de la historia de Brasil. No hay que olvidar que en épocas de aquella Guerra Fría, que el escenario se está reiterando ahora, habían 3 sistemas de espionaje que eran la CIA, la KGB y el G2. El G2 cubano con dinero puede hacer maravillas y Hugo Chávez puede comprarlo todo, en África, en Europa y en América. Y es el narcotráfico y las sinergias del lavado y del narcotráfico los que mantienen el Foro de Sao Paulo y que hacen que ahora se pueda permitir esta expansión. Trabajan absolutamente unidos, unos y otros, para producir la droga y luego sacarla por tierra y por ríos hacia el oriente colombiano, hacia las fronteras con Venezuela y Brasil, y luego finalmente con destino a Europa. Y luego recuerda también que el narcotráfico tiene una fuerza muy relacionada con el islamo-socialismo. Son 2 pilares importantes, uno económico y otro ideológico del sistema del Foro de Sao Paulo, pero que lo quieren imponer y lo están imponiendo en el mundo. Internet ha sido una herramienta también al servicio del comunismo, porque Internet ha puesto al mismo nivel a gente muy estúpida, muy imbécil, con sabios, con gente, con investigadores, poniéndolos al nivel de estos agentes que llamo yo de la estupidez y de la embriaguez ideológica. ¿Sabes quién tiene en cuenta en Instagram, en Facebook? Maduro. ¿Sabes quién habló que Israel debería ser varrida? Deberían como que sacar a Israel del mapa, Ahmadinejad. Y las redes sociales hablan que esto es libertad de expresión. Pero cuando nosotros hablamos algo contra los socialistas, ahí no, ahí es discurso de odio. Es verdad que hay un impacto muy fuerte del Internet. Entonces eso hace que las algaradas sean más espontáneas, más caóticas, pero más espontáneas. Había un tráfico muy fuerte cuando hubo los disturbios en Chile. Y había un tráfico muy fuerte cuando había estos disturbios en Perú. La gran pregunta es, ¿hay o no una mano funesta, una mano torva detrás de estos disturbios que se están dando en varios países latinoamericanos? ¿Hay un titiriteo? Cuba también es el origen de mucho del marxismo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, el grupo de Weathermen, The Weather Underground, que es un grupo que fue denominado por el FBI como un grupo terrorista doméstico aquí en Estados Unidos, miraban a Cuba como un modelo. ¿Y por qué? Porque veían en Castro y Che Guevara 2 profesionales universitarios blancos que habían llevado una revolución con personas de color.